mientras las mujeres y algunos hombres trataban de entender aquellas palabras que hablaban de un tiempo nuevo que se abría para los hombres y los explotados. Luego se marchaba, sabiendo que las hojas terminarían en el fuego para encender el carbón. Pero sus palabras no podía borrarlas nadie. Pues bien, el texto que acabo de leer bien podría ser la descripción de los antecedentes de un club de lectura. Se da a finales del siglo XIX y está dirigido a personas analfabetas y marginales. Corresponde a la obra Luis Leante, Cárceles Imaginarias, que este año 2012 están trabajando los clubes de lectura de Villarrobledo, Albacete, Alatoz y Pozocañada. Luis Leante también estará en Osa de Montiel, Casas Ibáñez y Madrigueras con su obra juvenil. Pues continuando con las actividades que la Diputación de Albacete desarrolla con los grupos de lectura de las universidades populares y bibliotecas de nuestra provincia, celebramos por 10º año consecutivo el programa Encuentros con, que como en ediciones anteriores pretende facilitar el acercamiento, la conversación relajada, el encuentro entre autores y lectores, compartiendo la palabra, intercambiando ideas y profundizando juntos en las lecturas y escrituras realizadas. Se trata, pues, de ofrecer a los usuarios de clubes de lectura la oportunidad de intercambiar impresiones con el autor de la obra que acaban de leer o que están leyendo en ese momento, de partir juntos sobre temas, tramas, preocupaciones, etcétera, etcétera. Las aulas y clubes de lectura son, y os invito a comprobarlo participando en alguna de las actividades que realizan, verdaderas escuelas de diálogo y tolerancia, y convierten a las bibliotecas, sobre todo en los municipios más pequeños de nuestra provincia, en la universidad del pueblo. Por eso, desde el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Albacete apostamos por el trabajo en esta dirección, no solo asesorando y cooperando con los ayuntamientos de nuestra provincia en la puesta en marcha de estos clubes de lectura, sino también realizando este tipo de actividades complementarias que motivan y enriquecen la actividad que desarrollan estas aulas, clubes o talleres de lectura. De esta edición queremos destacar 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es la importante participación de autores de Albacete, que para esta primavera son Javier López Garrido, con su obra Diario clandestino de Jaime H., y José Luis Tajada, José Martínez y Fernando Rosillo, con la obra Guía secreta de la provincia de Albacete. Información de todo ello detallada que encontraréis en el folleto que tenéis encima de la mesa. El segundo de los aspectos que vamos a destacar es la consolidación de programas y métodos de trabajo en los que se da protagonismo a los clubes de lectura, para elegir a los autores. Ellos nos proponen los escritores que han leído y con los que les gustaría encontrarse, y conjuntamente elaboramos la programación. Por este procedimiento hemos invitado al ilustrador Roger Olmos. Y el último de los aspectos que quiero destacar es el aprovechamiento al máximo de los recursos para rentabilizar los gastos. Los autores van a realizar un total de 25 encuentros en los 21 municipios participantes, que este año son Alatoz, Albacete, Albatana, Pienservida, Casas de Juan Núñez, Casas Ibáñez, Chinchilla, El Ballestero, Ellín, Igueruela, La Roda, Lietor, Madrigueras, Mahora, Minaya, Munera, Osa de Montiel, Pozocañada, Tobarra, Villamalea y Villarrobledo. También quiero decir que el presupuesto total de este programa que hoy presentamos es de 6.500 euros distribuidos de la siguiente forma: 4.200 para honorarios de autores, 900 para viajes y alojamientos y 1.400 euros, y esto sí que lo quiero destacar, en la adquisición de libros de los diferentes autores que van a participar en este programa, libros que vamos a ceder a la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha en lotes para que cualquier club de lectura de nuestra provincia que así lo quiera trabajar con ellos lo pueda tener. Para esta primavera, como he dicho anteriormente, hemos invitado a participar a Javier López Garrido, José Luis Tajada, José Martínez, Fernando Rosillo, Roger Olmos y Luis Leante, escritor de Caravaca de la Cruz, que fue ganador del premio de novela negra de Diputación Provincial de Albacete en el año 2000 con su novela El canto de Zaigú, que tenemos aquí esta mañana. Y también destacar, entre otros premios, a lo largo de su trayectoria, el premio Faguara por su novela Mira si yo te querré, y que va a participar en estos encuentros con su última novela, que hemos mostrado anteriormente, Cárceles Imaginarias, y su novela juveniles La puerta trasera del paraíso y Rebelión de Nueva Granada. Los clubes de lectura hoy en día son una realidad, están implantados en los pueblos más pequeños, en las ciudades más grandes, pero hace 10 años apenas habíamos oído hablar, ni siquiera los lectores de toda la vida, de lo que era un club de lectura. La realidad ha significado que se han ido implantando, siempre con el apoyo de las instituciones y de las bibliotecas, con el respaldo que los ha potenciado,
pero también en el terreno particular. Es muy raro el pueblo, incluso la aldea, donde no haya un grupo de personas que se junten con la excusa de hablar de cualquier libro. En mi opinión, la importancia de los clubes de lectura todavía no se le ha dado, no se ha reconocido lo suficiente. Yo creo que es una manera de acercar no solamente a los lectores, sino a las personas de diferentes opiniones políticas, religiosas y de todo tipo, que probablemente solamente coincidirían en reuniones o en acercamientos como los que son los clubes de lectura. En mi opinión no hay cosa más democrática que un club de lectura donde todo el mundo es bien recibido, donde todas las opiniones se escuchan y donde las polémicas, la mayor parte de las veces incruentas, están alrededor de lo que en realidad nos interesan a los lectores, que es la literatura. Para alguien que lleva leyendo desde que era un niño y escribiendo pues desde que era un adolescente, no hay otro campo de acción, otra forma más perfecta que lo que significa el club de lectura. Yo he participado en muchos y me he dado cuenta de la difusión que tienen no solamente en España. No somos los inventores de los clubes de lectura. En Estados Unidos existen desde hace muchos tiempos y me ha sorprendido que en Latinoamérica están funcionando incluso mucho antes que en España. Es decir, es un recorrido que viene la mayor parte de las veces de América. No es un descubrimiento nuestro, pero sí es verdad que la potencialidad que tenía y la realidad en que se ha convertido en la actualidad sí es propia de nuestro país. Para un escritor es una oportunidad inigualable el poder encontrarse con los lectores. Los escritores nos retroalimentamos de nuestros propios lectores. Para mí la idea del escritor encerrado en su burbuja que pasa años, meses, pero muchos años la mayor parte de las veces desconectado de la realidad y sobre todo desconectado de los lectores, se cierra o se termina cuando el escritor termina la obra y entra en contacto con los lectores. La mayor parte de las veces, hasta hace 10 años, era en firmas, en encuentros bastante informales con los lectores, donde apenas se podían intercambiar una serie de frases, pero los clubes de lectura nos sirven mucho a los lectores, pero yo creo que mucho más a los escritores porque somos o podemos tomarle el pulso a nuestra literatura. Ahí es donde, sin ningún tipo de tapujo, uno se encuentra con la realidad. Durante el proceso de escritura tenemos un lector ideal, que normalmente somos nosotros mismos, al que le ponemos cara, voz y sexo, y casi siempre nuestra cara, nuestra voz y nuestro propio sexo, masculino o femenino, y sin embargo nos damos cuenta que la variedad de los lectores es casi infinita cuando entramos en contacto con ellos. Por eso, para los escritores es más importante incluso que para los lectores poder encontrar esto. Yo recuerdo cuando empezaba a escribir, la posibilidad de encontrar un escritor vivo por la calle, tropezar con él y hacerle preguntas era prácticamente imposible. De hecho, en mi juventud yo pensaba que para ser escritor y escritor reconocido había que estar muerto. Los escritores eran aquellos señores con fotografías muy serias que aparecían en los libros de texto a los que leíamos pero que nunca conocíamos. Y que poco a poco fuimos descubriendo que estaban vivos y con los clubes de lectura no solamente estaban vivos, sino tenían nuestras inquietudes, comían, bebían, dormían, iban a supermercados y pagaban la declaración de Hacienda igual que cualquiera de nosotros, eran personas vivas y eso nos hizo ver la literatura como algo mucho más cercano. Yo creo que ha aportado sobre todo frescura al lector, frescura a la lectura y, como digo, también ese vínculo entre el lector y el escritor. Por eso para mí son muy importantes, los he defendido siempre, los seguiré defendiendo. He acudido a muchos clubes de lectura como escritor, pero a muchísimos más como lector, donde también he disfrutado, no solamente por compartir con el escritor cuando se ha presentado en el club de lectura, sino por compartir mis impresiones, mis opiniones de los libros, que son entes vivos que se modifican según caen en la mano de cada lector, y esa variedad, esas diferentes interpretaciones de la literatura no que he escrito yo, sino que he leído, me ha aportado mucho a la hora de escribir. Por eso, bueno, pues no solamente reivindicar los clubes de lectura, sino decir que es algo que se está creando, que está surgiendo y que probablemente dentro de 5 o 10 años hayan evolucionado igual que han evolucionado en los últimos 10 años, donde eran apenas grupos de chalados que se juntaban cuando terminaban el trabajo, cuando terminaban las tareas de casa para hablar de libros, la mayor parte de las veces de una manera incomprensible, pero que hoy en día pues se ha convertido en una realidad. Pues es una novela, es una historia
de un personaje ficticio, pero basado en un personaje real, un anarquista del siglo XIX, hijo de la burguesía catalana, hijo de un editor, que por una serie de casualidades se ve envuelto en los movimientos anarquistas, se relaciona con ellos y eso va a cambiar no solamente su vida, sino todo su entorno. Es una excusa para la historia, para ahondar en los sentimientos humanos, pero también en los movimientos políticos entremezclados de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que tuvieron mucha importancia y, de alguna manera, condicionaron o determinaron los acontecimientos políticos a lo largo de todo el siglo XX. No es una novela política, pero tiene un telón de fondo político, que son esos movimientos sociales en los que se mueven los personajes. A mí, en realidad, lo que más me interesaba era contar la historia individual, la memoria individual de estos personajes cuando se vuelve hacia ellos a buscarlo, pero eso era imposible hacerlo sin arrastrar también la memoria histórica y la memoria colectiva de estos años.